Estimados colegas, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pizarro Mendoza. Soy residente de tercer año del Servicio de Radiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y el día de hoy tengo asignado la presentación del tema tuberculosis pulmonar y complejo Mycobacterium avium, los hallazgos radiológicos, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. La tuberculosis pulmonar es la enfermedad infecciosa de alta prevalencia y la segunda causa de muerte después del VIH, entre las enfermedades infecciosas. Y las imágenes juegan un rol importante en el diagnóstico y el seguimiento. La tuberculosis vamos a manejarlo en dos formas. La tuberculosis primaria o primoinfección, es decir, cuando por primera vez ingresa el bacilo tuberculoso al organismo, y la tuberculosis secundaria, como la reactivación de una primoinfección. Ambas van a tener algunas manifestaciones radiológicas similares, pero predominantemente van a ser distintas. Siendo la tuberculosis primaria principalmente en niños menores de 5 años, donde la radiografía de tórax sigue siendo el principal pilar diagnóstico. Existen 4 tipos de entidades que se presentan en la TBC primaria, las cuales son linfadenopatías, enfermedad parenquimatosa, enfermedad miliar y derrame pleural. La linfadenopatía es típicamente unilateral y del lado derecho, afectando el hilio y la región paratraqueal derecha, aunque es bilateral en alrededor de 1/3 de los casos. En las imágenes que estamos viendo es de una mujer que viajó a Nepal y que tuvo un cultivo positivo para el bacilo ácido alcohol resistente o el bacilo de Koch o el bacilo tuberculoso. La radiografía inicial realizada antes del diagnóstico se informó como normal, pero en esta imagen lo que estamos observando es una ampliación del espacio paratraqueal derecho que impresionan adenopatías. Sin embargo, curiosamente, después de 6 meses de tratamiento para la tuberculosis, el mediastino parece haberse reducido de tamaño, lo que confirma el diagnóstico que esa ampliación del mediastino correspondían a adenopatías en una paciente con primoinfección por tuberculosis. Las adenopatías son otra forma de presentación de la tuberculosis primaria. La tomografía de tórax es mejor para detectar la enfermedad ganglionar, y a menudo los ganglios mayores de 2 centímetros de diámetro pueden mostrar un centro de baja atenuación secundario a la necrosis, a veces con un borde periférico de realce debido a que ahí se ubica tejido inflamatorio. Aunque la linfadenopatía generalmente se asocia con otras manifestaciones de la tuberculosis, puede ser la única característica radiográfica, un hallazgo que es más común en los lactantes y cuya frecuencia disminuye conforme la edad aumenta. En estas imágenes de tomografía de tórax contrastada en ventana mediastinal, se observan las linfadenopatías tuberculosas en un varón de 48 años. Las imágenes axiales de este estudio con contraste a nivel del arco aórtico y en la imagen B a nivel de la carina demuestran el realce de los ganglios linfáticos en múltiples compartimentos mediastínicos. Por lo general, la enfermedad parenquimatosa se manifiesta como una consolidación densa y homogénea en cualquier lóbulo. Sin embargo, el predominio en los lóbulos inferiores y medios, que son las áreas de mayor ventilación, sugiere la enfermedad, especialmente en adultos. También se puede encontrar opacidades parenquimatosas, parcheadas, lineales, nodulares y en forma de masa, tanto en las radiografías como en las tomografías computarizadas. La consolidación tuberculosa suele ser indistinguible de la neumonía bacteriana. Sin embargo, se puede diferenciar de la neumonía bacteriana sobre la base de la evidencia de linfadenopatía y la falta de respuesta a los antibióticos convencionales. En esta radiografía de tórax posterior anterior y además en esta imagen de corte axial de tomografía de tórax en ventana parenquimal sin contraste es de un paciente con una neumonía aguda por tuberculosis de 46 años varón. En la radiografía A de tórax se observa opacidades multifocales con una consolidación del espacio aéreo más densa en el lóbulo superior derecho, en la flecha negra. Y en la imagen B de la tomografía, sin contraste, muestra broncograma aéreo en el lóbulo superior derecho y el lóbulo inferior derecho, ambas flechas negras. En niños menores de 2 años, a menudo se observa atelectasia lobular o segmentaria,
que generalmente afecta al segmento anterior de un lóbulo superior o al segmento medial del lóbulo medio, generalmente como resultado de linfadenopatía adyacente y efectos compresivos. Estas imágenes corresponden a un paciente de 3 años, varón. La imagen axial en ventana mediastínica y en ventana pulmonar A y B se observan adenopatías subcarinales y mediastínicas posteriores, la flecha blanca, con compresión extrínseca del bronquio del lóbulo inferior derecho, que señala la flecha negra. En aproximadamente 2/3 de los casos, el foco parenquimatoso se resuelve sin secuelas en la imagen, aunque esta resolución puede tardar hasta 2 años. En los casos restantes, radiológicamente persiste la cicatriz parenquimatosa que se puede calcificar hasta en el 15% de los casos. A esta entidad se le conoce como el foco de Gone. Además, en aproximadamente el 9% de los casos se puede observar opacidades en forma de masa llamadas tuberculomas, que pueden cavitar y sufrir calcificaciones. La combinación de ganglios iliares calcificados y un foco de Gone se denomina complejo de Ranke y sugiere una tuberculosis previa, aunque también puede deberse a histoplasmosis. Aquí en esta imagen observamos el complejo de Ranke. En la imagen axial de proyección de máxima intensidad, se observan granulomas densamente calcificados en el lóbulo inferior derecho y en el ilio derecho, lo que muestran las flechas. Con tratamiento suele haber una resolución más lenta de la linfadenopatía que de la enfermedad parenquimatosa y puede desarrollarse calcificación ganglionar. Sin embargo, esta calcificación suele ocurrir 6 meses o más después de la infección inicial. Tenemos aquí las imágenes de un paciente varón de 35 años que tuvo exposición a murciélagos en la isla de Madagascar y se presenta con fiebre y escalofríos. Es un caso de histoplasmosis, donde en la radiografía de tórax en la proyección posterior-anterior se observan múltiples opacidades miliares distribuidas en ambos campos pulmonares. Así también, en este corte axial de ventana parenquimal se aprecia múltiples nódulos diseminados, perilinfáticos y peribroncovasculares en patrón miliar. Esta es la tomografía de tórax del mismo paciente en ventana parenquimal, donde estamos observando nódulos sólidos diseminados, perilinfáticos y peribroncovasculares en patrón miliar. Durante el tratamiento, en la radiografía de tórax posterior-anterior, esta se aprecia subnormal, con todavía algunas imágenes nodulares pequeñas. Y en la ventana parenquimal de la tomografía de tórax se aprecian numerosos nódulos pulmonares diseminados, pero con menor tamaño, y calcificación central en alguno de ellos. Sobre la enfermedad miliar y el derrame pleural, estos se van a discutir más adelante. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis de reactivación o la tuberculosis postprimaria, las características de imágenes en huéspedes inmunocompetentes. La tuberculosis postprimaria es uno de los muchos términos que se aplican a la forma de tuberculosis que se desarrolla y progresa bajo la influencia de la inmunidad adquirida. Las partes del pulmón más comúnmente afectadas en la tuberculosis postprimaria son los segmentos apical y posterior del lóbulo superior y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Esta radiografía de tórax posterior-anterior pertenece a una mujer de 20 años que tiene un mes de tos, fiebre y adelgazamiento, en la cual se aprecian opacidades parcheadas multifocales en el lóbulo superior derecho, con engrosamiento y desplazamiento hacia arriba de la fisura menor. Las consolidaciones parenquimatosas en estas áreas de los pulmones a menudo se asocian con cavitación, y son las manifestaciones radiográficas características. La afectación parenquimatosa ocurre en más de un segmento en la mayoría de los casos. Además de las localizaciones típicas mencionadas anteriormente, pueden producirse consolidación y opacidades fibronodulares en otros lóbulos y segmentos de los pulmones. Entre el 20 y el 45% de los pacientes presentan cavitación, que es el sello distintivo de la tuberculosis postprimaria. Las paredes de las cavidades pueden variar desde delgadas y lisas hasta gruesas y nodulares. Se ha informado que los niveles hidroaéreos se presentan en el 9 al 21% de las cavidades tuberculosas. En estas imágenes, radiografía de tórax posterior-anterior y un corte axial en ventana mediastinal de una tomografía de tórax contrastada, se aprecia la lesión cavitaria del lóbulo superior. La imagen muestra
un área de cavitación dentro de una opacidad extensa en el lóbulo superior derecho en un paciente que también presenta opacidades nodulares del lado izquierdo y adenopatías iliares izquierdas. La imagen B, la imagen axial de la tomografía contrastada, muestra la cavidad irregular con un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior posterior derecho. Después de la quimioterapia antituberculosa, la cavidad tuberculosa puede desaparecer en ocasiones. La pared se vuelve fina como el papel y queda un espacio quístico lleno de aire. Las imágenes en serie ayudan a determinar la estabilidad o la actividad de la enfermedad pulmonar. Aquí observamos la tuberculosis cavitaria. En esta radiografía de tórax, en la imagen A, y la reconstrucción coronal por tomografía de tórax, la imagen B, en un paciente adulto joven en tratamiento con tuberculosis activa, presenta una cavidad residual con pared ligeramente irregular que todavía está presente en el lóbulo superior posterior derecho. El tuberculoma puede ser una manifestación de tuberculosis primaria o posprimaria. En la tuberculosis posprimaria, un tuberculoma es la anomalía más destacada o única que se observa en las radiografías de tórax en aproximadamente el 5% de los pacientes. Los tuberculomas pueden ser solitarios o múltiples y tienen un diámetro de 0.5 a 4 centímetros o incluso más. Los nódulos satélites alrededor del tuberculoma pueden estar presentes hasta en el 80% de los casos. Por lo general tienen márgenes suaves o bien definidos. El 20 al 30% de los tuberculomas puede eventualmente calcificarse. Aquí observamos un tuberculoma posterior del lóbulo superior derecho en un varón de 36 años. En la radiografía de tórax, en la vista apicalordótica, en la tomografía contrastada con ventana mediastínica y en la reconstrucción coronal de ventana pulmonar, en el lóbulo superior derecho hay un nódulo lobulado y espiculado, parcialmente calcificado, que es la flecha que muestra, que se demostró que era una infección de tuberculosis. La diseminación endobronquial de la enfermedad ocurre cuando un área de necrosis gaseosa o un ganglio linfático gaseoso se licúa y se comunica con el árbol bronquial. Radiográficamente, la diseminación broncogénica se manifiesta con nódulos múltiples, mal definidos, de 5 a 10 milímetros distribuidos en una distribución segmentaria o lobar, distantes del sitio de formación de la cavidad, por lo general involucrando la zona pulmonar inferior o dependiente. La tomografía de sección delgada y de alta resolución es el método de elección para evaluar la propagación endobronquial temprana de la enfermedad, caracterizada por nódulos centrolobulillares de 2 a 4 milímetros y opacidades ramificadas lineales marcadamente marginadas, descritas como patrón de árbol en yema o árbol en brote, que imita la ramificación de un árbol en crecimiento. Estos pequeños nódulos centrolobulillares y opacidades ramificadas en forma de Y y B presentan necrosis gaseosa y productos inflamatorios granulomatosos que llenan los bronquiolos terminales y respiratorios, así como los conductos alveolares, y cuando se identifican es buen indicador de enfermedad activa. En esta diapositiva se aprecia el signo de árbol en brote en una mujer de 20 años con tuberculosis pulmonar. La imagen axial y la imagen coronal de tomografía de tórax, hay lesiones cavitarias en el pulmón izquierdo, con diseminación broncogénica de la enfermedad, que se manifiestan con opacidades nodulares en árbol de yema en el lóbulo superior derecho, lo que muestra las flechas. Radiografía de tórax de otro paciente que muestra opacidades reticulonodulares parchadas, extensas, particularmente en el lado izquierdo. Periféricamente, en la unión de las zonas media y superior se puede identificar una cavidad parenquimatosa. La tomografía confirma la cavidad y la diseminación endobronquial extensa, particularmente dentro del lóbulo superior izquierdo. En algunos lugares hay una apariencia de árbol en brote, lo que se observa en el círculo. Las adenopatías postprimarias, que son iliares y mediastínicas, son manifestaciones poco frecuentes de tuberculosis postprimaria, que se observan en aproximadamente el 5% de los casos. La linfadenopatía que afecta a la región paratraqueal derecha se observa con mayor frecuencia en las radiografías, aunque cualquier ganglio del mediastino puede verse afectado. Por lo general, un ganglio de más de 2 centímetros de diámetro con un centro de baja atenuación secundario a necrosis en la tomografía computarizada es muy sugestivo de enfermedad activa. La tomografía computarizada es más sensible que la radiografía de tórax para evaluar la linfadenopatía. Aquí estamos observando el caso de una mujer de 32 años, conocida por tener tuberculosis, que ha presentado fiebre y tos. En las imágenes tomográficas se aprecian múltiples ganglios linfáticos agrandados
conglomerados y discretos, con realce periférico y sin realce central, o sea, son necróticos, que involucran la región supraclavicular, paratraqueal superior derecha, paratraqueal superior izquierda, prevascular, paratraqueal inferior derecha, al nivel subcarinal, donde se aprecia el conglomerado de 40 por 29 milímetros, paraórtico iliar bilateral. El nódulo subcarinal muestra una calcificación grosera. El derrame pleural tuberculoso puede ser una manifestación de tuberculosis primaria o de postprimaria. Puede estar asociado con anomalías parenquimatosas o puede ser el único hallazgo de imagen y se cree que es secundario a una mayor permeabilidad de los capilares pleurales debido al proceso inflamatorio. En esta imagen de tomografía, en ventana mediastinal contrastada, se aprecia derrame pleural subagudo, loculado en el lado derecho, de tamaño moderado, con engrosamiento pleural leve en una mujer adulta joven con tuberculosis pulmonar. En unos pocos pacientes, una pleuresía tuberculosa remota puede causar un peeling fibroso sobre la pleura visceral que previene la expansión pulmonar. A esto se le denomina pulmón atrapado, creando así una alta presión negativa del espacio pleural que favorece el desarrollo del derrame pleural crónico. El líquido es invariablemente un exudado, con predominio linfocítico en alrededor del 90% de los casos. La imagen axial de tomografía con contraste que muestra una pleura visceral y parietal muy gruesas, que son las flechas blancas, con colapso extenso del pulmón izquierdo. La imagen B muestra una autopsia de un paciente diferente con tuberculosis crónica y aquí hay una extensa enfermedad pulmonar y engrosamiento severo de la pleura. La tuberculosis y la coinfección de virus de inmunodeficiencia humana tienen unas características de imagen que dependen del nivel de inmunosupresión y el recuento de CD4. Hasta el 10% de los pacientes con SIDA y tuberculosis avanzados pueden tener radiografías de tórax normales. La evaluación por tomografía computarizada para la tuberculosis pulmonar en personas seropositivas al VIH con radiografías normales suele mostrar algunas anomalías sutiles. Se identificaron 3 patrones de enfermedad en las tomografías computarizadas en pacientes con una radiografía de tórax normal. Los patrones dominantes, en orden de frecuencia decreciente, consisten en múltiples nódulos, tuberculoma y linfadenopatía. Las estaciones de estas son paratraqueal derecha, iliar y subcarinal. Las personas con una función inmunitaria celular relativamente intacta muestran hallazgos radiográficos similares a los de las personas no infectadas por VIH. En la tomografía, los pacientes seropositivos por el VIH con un recuento de linfocitos T inferior a 200 muestran una forma característica de patrón radiográfico atípico. Tenemos aquí una tuberculosis multilobar en un hombre de 29 años con SIDA. La tomografía de tórax de imágenes axiales en las zonas pulmonares superior e inferior muestran consolidación y necrosis del lóbulo superior izquierdo posterior, con consolidación del espacio aéreo en la língula y el lóbulo inferior izquierdo posterior. Existe lo que se llama el síndrome de restauración inmunitaria y terapia antirretroviral altamente activa. Es decir, cuando por medio del tratamiento antirretroviral se restituye la inmunidad del paciente. ¿Ok? Entonces, esto genera una nueva entidad clínica y radiográfica en pacientes coinfectados por VIH y tuberculosis, caracterizada por un empeoramiento paradójico del estado clínico del paciente relacionado con un aumento de los recuentos de CD4 y una disminución de las cargas virales. Se restablece la respuesta inflamatoria celular del paciente a las micobacterias. Los hallazgos de imágenes típicos incluyen linfadenopatía intratorácica o cervical en aproximadamente el 70% de los pacientes, áreas nuevas o en aumento de consolidación parenquimatosa y derrames pleurales en un paciente febril. Las manifestaciones intraabdominales se desarrollan en aproximadamente el 40% de los casos. La meningitis tuberculosa y otras afecciones del sistema nervioso central también pueden complicar el síndrome de restauración inmunitaria, que en sí mismo tiene una alta mortalidad y morbilidad. Aquí tenemos un paciente varón de 46 años que fue diagnosticado por infección de VIH y tuberculosis pulmonar al ingreso. Tras el inicio de la terapia antirretroviral, hubo un deterioro clínico y un empeoramiento de los hallazgos de la placa de tórax, y esto se relacionó con un aumento en el recuento de CD4 del paciente. Y es lo que observamos aquí. La primera imagen se observa consolidación en el lóbulo medio derecho con múltiples nódulos pequeños en ambos pulmones. Y cuando se inicia la terapia antirretroviral,
Esta consolidación incrementa, aparecen más nódulos múltiples pequeños en ambos campos pulmonares y se asocia a un derrame pleural derecho. La tuberculosis miliar se refiere a la diseminación generalizada de la tuberculosis por diseminación linfohematógena, desde un foco pulmonar o extrapulmonar y embolización a varios órganos distantes. Los órganos con flujo sanguíneo alto, por ejemplo el hígado, los pulmones, el vaso, la médula ósea, las glándulas suprarrenales y los riñones, se ven afectados con frecuencia. Hasta un 8% de los pacientes afectados por todas las formas de tuberculosis muestran un patrón miliar de enfermedad. Suele observarse en ancianos, lactantes y personas inmunodeprimidas. Inicialmente la radiografía de tórax pueden ser normales en 25 a 40% de los casos. Los cambios típicos evolucionan a lo largo del curso de la enfermedad, por tanto, deben obtenerse radiografías seriadas cuando existe una alta sospecha clínica. La tomografía de alta resolución es la modalidad de elección porque tiene una alta sensibilidad para diagnosticar la enfermedad miliar antes de que se haga evidente en la radiografía de tórax. Los hallazgos característicos en la tomografía consisten en innumerables nódulos de 1 a 3 milímetros de diámetro distribuidos aleatoriamente por ambos pulmones, a menudo asociados con engrosamientos del tabique intralobular e interlobular. Sin embargo, hasta un 10% de los pacientes los nódulos pueden tener hasta 3 milímetros de diámetro a más. Estos nódulos pueden fusionarse para formar una consolidación focal o difusa. Los nódulos generalmente se resuelven de 2 a 6 meses con el tratamiento, sin cicatrices y sin calcificaciones. Los estudios han demostrado que los pacientes pueden tener anomalías radiográficas adicionales hasta en el 69% de los casos. Este es un caso de tuberculosis miliar en un hombre de 54 años. Las imágenes axiales en la carina y en los lóbulos inferiores revelan innumerables nódulos pequeños en ambos campos pulmonares, con áreas de opacidades nodulares coalescentes más grandes en la periferia. Estas anomalías radiográficas incluyen consolidación, predominantemente en los lóbulos superiores, cavitación, líquido pleural y adenopatías necróticas. Los pacientes con opacidades en vidrio esmerilado superpuestas pueden representar un síndrome de dificultad respiratoria del adulto de forma inminente. La linfadenopatía se observa con más frecuencia en pacientes VIH positivos que en pacientes VIH negativos. Esta imagen, una reconstrucción coronal de una tomografía torácica en ventana parenquimal y una tomografía de tórax posterior anterior de un inmigrante africano de 33 años, muestra una enfermedad micronodular muy extensa en ambos pulmones, que es más confluente y genera consolidación en la periferia del pulmón izquierdo. La tuberculosis MDR se define cuando hay una cepa de bacilo tuberculoso resistente a la isoniazida y la rifampicina. La tuberculosis extremadamente resistente a los medicamentos es una infección temida causada por una cepa de bacilo tuberculoso que sea resistente a cualquier tipo de fluoroquinolona y al menos uno de los 3 siguientes medicamentos inyectables: amicacina, capromicina, kanamicina, además de isoniazida y rifampicina. Los resultados de las imágenes de la tuberculosis multiresistente son similares a los de la tuberculosis sensible a fármacos. En pacientes que tienen tuberculosis multidrogo resistente, el hallazgo radiográfico y también que se ve en la tomografía más común son las cavidades múltiples. Otras características de imagen que se pueden observar en pacientes que tienen tuberculosis multidrogo resistente son los enfisemas, las bronquiectasias, la distorsión broncovascular y algunos granulomas calcificados. En los pacientes que tienen tuberculosis extremadamente resistente, las características de los micronódulos en la tomografía computarizada, el patrón de árbol en brote, la consolidación, la cavidad y las bronquiectasias son más grandes e involucran lóbulos significativamente más extensos que la tuberculosis multidrogo resistente. Aquí tenemos un caso de tuberculosis multidrogo resistente en un varón de 28 años. En la radiografía de tórax y las imágenes axiales de la tomografía de tórax en 2 niveles diferentes muestran enfermedad extensa bilateral del lóbulo superior con grandes lesiones cavitarias de pared gruesa e irregulares, que son las flechas negras, bronquiectasias, las flechas negras cortas, y opacidades nodulares y consolidación parcheada. Ahora, dentro de las complicaciones de la tuberculosis tenemos la tuberculosis traqueobronquial, que la incidencia ha disminuido en comparación cuando no había antibióticos. Esta complicación aún afecta a los pacientes que tienen enfermedad avanzada, particularmente en áreas endémicas. La complicación más importante derivada de la tuberculosis bronquial es la estenosis bronquial, con una prevalencia que oscila entre el 10 y el 40%. El proceso infeccioso produce tejido de granulación y fibrosis, y destrucción de la pared de las vías respiratorias que pueden terminar con estenosis traqueobronquial.
La enfermedad traqueal aislada es rara y la mayoría de los pacientes presentan una enfermedad traqueobronquial que afecta más a menudo a la tráquea distal y a los bronquios proximales del tallo proximal derecho e izquierdo. La tomografía es la mejor modalidad de imagen para la evaluación de la tráquea y las vías respiratorias y pueden demostrar fácilmente estas anomalías. Los hallazgos característicos de la tuberculosis traqueobronquial incluyen engrosamiento irregular de la pared circunferencial con estrechamiento luminal, en algunos casos asociado con un aumento de la densidad mediastínica compatible con inflamación activa y agrandamiento de los ganglios linfáticos mediastínicos. Aquí tenemos una mujer de 22 años con tuberculosis traqueobronquial. La imagen axial de tomografía de tórax con contraste y la proyección en mínima intensidad a nivel de la carina muestran un engrosamiento severo de la pared bronquial izquierda con estenosis del segmento largo, que son las flechas. La biopsia transbronquial confirmó granulomas necrotizantes compatibles con tuberculosis en el bronquio principal izquierdo afectado. La fístula broncopleural, que consiste en una comunicación anormal entre el espacio pleural y el árbol bronquial, con mayor frecuencia resulta como una complicación posoperatoria después de la cirugía y resección pulmonar, pero también puede ser el resultado de una infección pulmonar necrosante como la tuberculosis. Las manifestaciones de imagen incluyen neumotórax a tensión, hidroneumotórax, absceso pulmonar o lesión pulmonar cavitaria, bronquiectasia periférica y enfisema subcutáneo. La tomografía multidetector con reconstrucción multiplanar es la modalidad de imagen de elección para demostrar la ubicación, el número y el tamaño de la comunicación anormal entre el árbol bronquial y el espacio pleural. Aquí se visualiza una fístula broncopleural por infección tuberculosa crónica derecha e infección de la pared torácica en una mujer de 40 años. La imagen axial de tomografía de tórax a nivel de la carina y en la región infrailiar derecha muestran neumotórax derecho, engrosamiento pleural severo e infección e inflamación extensa en la pared torácica del lado derecho. El aneurisma de Rasmussen es el nombre que se le da al pseudoaneurisma de la arteria pulmonar asociado con la tuberculosis pulmonar, causado por la erosión en la arteria por la cavidad tuberculosa adyacente. Un error común es considerar la hemoptisis en la tuberculosis pulmonar como comúnmente asociada a este aneurisma. Los aneurismas de Rasmussen de la arteria pulmonar son muy raros y la fuente más común de la hemoptisis en pacientes con tuberculosis es la circulación bronquial sistémica hipertrófica de alta presión, que es el 90% de los casos, y no la vasculatura pulmonar de baja presión, que se da en el 5 al 7% de los casos. Los aneurismas de Rasmussen pueden variar en tamaño y número, pero con mayor frecuencia se presentan como lesiones individuales pequeñas, menores de 1 centímetro, rodeadas por una opacidad parenquimatosa, una consolidación o en la pared de una cavidad pulmonar, típicamente en los lóbulos superiores o en el segmento superior de un lóbulo inferior. En esta imagen vemos un aneurisma de Rasmussen en dos pacientes diferentes. Ambos tienen antecedentes de tuberculosis pulmonar y presentan hemoptisis. Se observa en la imagen A una colección sacular de contraste en el lóbulo superior izquierdo con opacidad redondeada en forma de masa, es la flecha blanca, y en la imagen B se observa un aneurisma realzado en el lóbulo superior izquierdo dentro de un área de consolidación necrotizante, que es la flecha negra. Los micetomas. Estos generalmente se presentan con hemoptisis y tos productiva, y estas son las manifestaciones clínicas más comunes de estos pacientes, que típicamente presentan en la quinta década de la vida con enfermedad pulmonar subyacente avanzada, comúnmente de mal pronóstico. Las lesiones cavitarias tienden a ser complejas, en el 75% de los casos con enfermedad pulmonar macroscópica en el parénquima circundante. Las lesiones cavitarias simples son el 25%, y estas son un quiste aislado de paredes delgadas. El lóbulo superior es la localización más común del 70%, con una distribución similar entre el pulmón derecho y el izquierdo. La apariencia radiográfica clásica es una masa intracavitaria irregular, sólida, redonda, a menudo móvil, ubicada en la porción dependiente de la cavidad con una media luna de aire dentro de la bola del hongo y la pared de la cavidad. A este hallazgo se le conoce como el signo de la media luna. Estas imágenes de radiografía de tórax y tomográficas de un varón de 62 años con antecedentes médicos de tuberculosis que presentó exacerbación de la tos y hemoptisis muestran cavidades pulmonares biapicales con bolas de hongos que se mueven libremente con el cambio de la posición del paciente. El empiema necessitatis es una complicación poco frecuente de la infección pleural a la que el líquido purulento se extiende desde el espacio pleural a través de la pleura parietal
hacia los tejidos blandos de la pared torácica y da lugar a la formación de un absceso que se conoce como empiema necessitatis o empiema necessitans. Esta complicación se ve con mayor frecuencia como resultado de un tratamiento inadecuado. La ubicación común es entre el segundo y el sexto espacio intercostal, pero también puede ocurrir extensión transdiafragmática al abdomen o extensión al mediastino. Los hallazgos de imagen incluyen acumulación de líquido en la pared torácica con realce periférico, pleura gruesa y ocasionalmente calcificada, como secuela de una infección crónica y engrosamiento de las costillas por reacción perióstica crónica debido a una acumulación de líquido pleural loculado adyacente. Aquí estamos observando el empiema necessitans de una mujer adulta por empiema tuberculoso crónico que acudió con drenaje espontáneo de la pared torácica. La tomografía con contraste de imagen axial y en la reconstrucción coronal muestran el engrosamiento pleural del lado izquierdo con líquido y gas que se extiende a través del espacio intercostal hacia los tejidos blandos de la pared torácica, señalada por las flechas. La infección pulmonar por el complejo Mycobacterium avium, que es un tipo de infección por micobacterias no tuberculosas, es relativamente común y continúa planteando importantes desafíos terapéuticos. Además, el papel de esta infección pulmonar sigue siendo controvertido en muchos casos. La infección se da a menudo en pacientes con una enfermedad pulmonar preexistente o en aquellos que presentan una inmunidad deprimida. Sin embargo, también se observa con frecuencia en pacientes por lo demás sanos, con predilección por las mujeres mayores que suprimen deliberadamente el reflejo de la tos. La infección por MAC es típicamente insidiosa, siendo más común una tos crónica que suele producir esputo purulento. La hemoptisis y los síntomas constitucionales no son típicos. El Mycobacterium avium y el Mycobacterium intracelulare no se pueden distinguir sobre la base de la manifestación patológica humana o las características de imágenes. Los pacientes con infección por este complejo, a diferencia de los pacientes que padecen tuberculosis, no son contagiosos. Las características radiográficas son principalmente tres. La primera es el patrón fibrocavitario del lóbulo superior o forma cavitaria, que es la infección clásica. La segunda es la forma bronquiectásica nodular, forma bronquiectásica, que es la infección no clásica, y la tercera es la forma mixta. En la radiografía simple, las bronquiectasias que se ven como imágenes en riel de tranvía y sombras anulares pueden ser evidentes. También son comunes las opacidades irregulares del espacio aéreo. Los derrames pleurales son infrecuentes. También se puede observar cavidades de la zona superior con pérdida de volumen asociada y cicatrización. Tenemos la radiografía de tórax de una mujer de 65 años con dolor pleurítico en el pecho derecho, empeoramiento de la disnea de esfuerzo y además tenía historia previa de infección por complejo Mycobacterium avium. En esta imagen se aprecian múltiples áreas de opacidades del espacio aéreo con algunos focos de confluencia sospechosos de lesiones masivas en el lado derecho y cambios apicales derechos. En la tomografía, lo que se observa son bronquiectasias y engrosamiento de la pared bronquial, que son los hallazgos más comunes, opacidades en vidrio esmerilado, pequeños nódulos centrolobulillares y apariencia de árbol en brote, consolidación irregular. Una predilección por el lóbulo medio derecho y la língula se observa particularmente en mujeres blancas ancianas. Puede observarse engrosamiento pleural, generalmente adyacente al cambio parenquimatoso. También se puede observar cavitación del lóbulo superior, aunque es más característica de la tuberculosis pulmonar. Aquí se aprecian múltiples lesiones cavitadas dentro de los lóbulos medio e inferior derecho, bronquiectasias bilaterales extensas varicosas y de tracción con predominio del lóbulo medio e inferior derecho, imágenes bilaterales de árbol en brote con predominio del lóbulo inferior junto con múltiples pequeños nódulos pulmonares. Es probable que la formación de cicatrices pleurales y la nodularidad se deban a una infección crónica. Estas son las bibliografías consultadas. Muchas gracias.